Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de nuestro tema rebeliones indígenas. Para ello es importante remontarnos a qué siglo estamos contextualizando. ¿Será el siglo XX? ¿Será el siglo XVI que se funda el virreinato? ¿Será el siglo XVIII o el siglo XIX que se desarrolla la independencia del Perú? Obviamente es el siglo XVIII, porque es el siglo, recuerda que para Europa es el siglo de las luces, y para nosotros es el siglo justamente del despertar. Los primeros en despertar en contra de un sistema colonial explotador van a ser los indígenas, y posteriormente ya en el siglo XIX va a ser continuado este tipo de rebeliones por los criollos. Si yo te hablo de rebeliones indígenas, yo podría hablar de rebeliones o pequeños alzamientos que hubieron. Sin embargo, los que más van a destacar van a ser la rebelión de Juan Santos Atahualpa y la rebelión de Túpac Amaru II, que justamente es el tema que les vengo el día de hoy a explicar. Pasemos a ver entonces la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Qué sabemos sobre Juan Santos Atahualpa? ¿Quién era este? Mira, aparentemente viene a ser un boceto de la representación o de los rasgos que vendría a tener Juan Santos Atahualpa. Ese personaje va a iniciar su rebelión en el año de 1742 y va a finalizar su rebelión en 1756, es decir, se va a desarrollar durante la primera mitad del siglo XVIII. Su nombre real era Juan Santos, sin embargo, él se hacía llamar Juan Santos Atahualpa o simplemente Atahualpa Apu Huayna Cápac. ¿Por qué se hace llamar Atahualpa Apu Huayna Cápac? Porque ese personaje decía ser descendiente del Inca Atahualpa y por ende del Inca Huayna Cápac también. Entonces, si era descendiente de estos incas, obviamente tendría que ser un indio noble. Y al ser un indio noble, este va a cursar estudios en el Colegio de Caciques del Cusco, que muchos vamos a conocer ese colegio de caciques como la escuela San Francisco de Borja. Ahora, hablemos un poco acerca de su formación. Él no va a llegar a ser cacique, porque él va a llevar una vida intelectual. Debido a ello, va a tener mayor acercamiento con los jesuitas y va a lograr viajar a Europa. Va a estar envuelto justamente en la mitología, es decir, en lo que era, ¿no?, el conocimiento. Se dice de que él va a hablar varios idiomas y que era políglota, por lo mismo que va a estar rodeado de muchos intelectuales jesuitas. Él va a ser el principal defensor de los indígenas, pero en la región amazónica, a diferencia de Túpac Amaru II, que es el defensor de los indígenas, pero en la región andina. ¿Cuál era el objetivo de Juan Santos Atahualpa? En este caso, él va a organizar a los pueblos amazónicos, ¿no? Y va a buscar el apoyo también de los campesinos andinos para poder derrotar a las tropas españolas que acompañaban a los religiosos franciscanos, que eran los principales, digamos, ¿no?, autores del despojo de la tierra de estos indígenas. ¿Para qué los va a reunir? ¿Para qué va a buscar liderar a las tribus amazónicas y poder buscar el apoyo de los indígenas andinos para poder derrotar a todo el sistema colonial y restaurar el imperio incaico? Porque él decía que todos vivíamos muy bien, en una muy buena estructura, dentro del sistema del Tahuantinsuyo. Y ese era el principal objetivo de Juan Santos Atahualpa. ¿Qué características va a tener esta rebelión? Era de origen mesiánica, es decir, él era conocido, o mejor dicho, él jugaba una especie de papel de Mesías. Él buscaba salvar a su pueblo amazónico para retornar al Tahuantinsuyo. Entonces era como una especie de salvador que había sido enviado por los antiguos incas para poder acabar con el sistema colonial. Ahora, ¿qué más sabemos? Como te había dicho yo, él va a contar con el apoyo de las tribus, ¿no?, amazónicas.
Pero ¿qué tribus amazónicas eran? Porque sabemos que nosotros en la región amazónica tenemos una gran diversidad de grupos culturales. ¿Qué grupos culturales van a apoyar, en este caso, a Juan Santos Atahualpa? Vamos a tener principalmente a los ayánicas, que siempre se han caracterizado por tener una, digamos, una influencia y estar muy bien estructurados en toda nuestra región amazónica. Entonces, las tribus ayánicas de nuestro territorio van a apoyar a Juan Santos Atahualpa, junto a los shipibos, piros, conibos, samueyas, mochiguengas, ¿no? Dentro de todo este grupo eran los que más destacaban, pero las demás pequeñas tribus amazónicas también van a apoyar a Juan Santos Atahualpa. ¿Qué más sabemos? ¿Dónde se va a realizar esta rebelión? La rebelión de Juan Santos Atahualpa va a tener lugar en el distrito de La Merced, específicamente en un cerro conocido como el Cerro La Sal, en el distrito de La Merced, dentro de la provincia de Chanchamayo, en el departamento de Junín, la selva central. La rebelión, recordemos, si decimos que fue de 1742 a 1756, estamos hablando aproximadamente de ¿cuántos años? 14, correcto. Ahora, durante esos 14 años, él va a continuar constantemente su rebelión. Sin embargo, durante ese periodo que dura la rebelión, va a tener la presencia de dos virreyes. Él va a ser el único que va a presenciar la salida y la llegada de un virrey, y ninguno de esos dos virreyes va a lograr derrotarlo. Vamos a tener primero al virrey José Antonio de Mendoza, conocido como el Marqués de Villa García. ¿Qué va a pasar? Que entre los años de 1742 y 1743 va a intensificarse los ataques, y este virrey va a ser derrotado. Más adelante va a continuar con los ataques, pero va a haber otro momento clave entre el enfrentamiento de las tribus amazónicas y las tropas realistas. En este caso, durante el periodo del virrey José Antonio Amanso de Velasco, conocido como el Conde de Superunda, va a intensificarse nuevamente los ataques entre 1745 y 1750. A pesar de la presencia de estos dos virreyes y sus ataques, la rebelión de Juan Santos Atahualpa nunca fue derrotada. Continuemos. ¿Cuál era el contexto para que se haya realizado esta rebelión? Las misiones franciscanas, se dicen, apoyaron a la corona española para empadronar y trasladar a las tribus amazónicas a las reducciones indígenas. ¿Qué pasaba? Los franciscanos eran una especie, digamos, de orden religiosa que se dedicaba a ser misioneros, a predicar la palabra en la región amazónica. Sin embargo, ellos van a ser instrumento de los españoles y van a buscar, ¿no?, evangelizar a estos indios y reubicarlos en reducciones, que eran pequeños pueblos que estaban a cargo de los caciques, ¿no?, de los indios nobles. ¿Para qué los agrupaban en reducciones? Para controlarlos, tenerlos centralizados y más cerca al lugar donde ellos eran llevados para hacer trabajos forzosos. Es por eso que Juan Santos Atahualpa no veía con buenos ojos a los franciscanos. No consideraba que era bueno. Ahora, ¿qué va a pasar? De que justamente estas misiones franciscanas los llevaban a las reducciones. ¿Y qué pasaba con las tierras de estos amazónicos? Quedaba en manos de la corona española. ¿Qué más sabemos? Con la colonización de la selva, los indígenas fueron despojados de sus tierras, lo que te decía. Entonces no tenían sus tierras y encima eran llevados a otros lugares para ser maltratados y explotados, y que encima tenían que contribuir con el sistema colonial. Junto con ello tenemos también las epidemias, ahí se fueron relacionadas con la llegada de los españoles. ¿Qué sabemos? Que durante la presencia de los españoles va a existir dos epidemias que va a acabar con una gran cantidad de indígenas, que en este caso viene a ser la viruela y la sarampión. Y como llegaron justamente con los españoles, ¿qué es lo que decían esos indígenas amazónicos? Que ellos traían a las enfermedades y por eso también los querían votar. Van a relacionar a los españoles con las epidemias. ¿Cuáles fueron las causas que van a motivar esta rebelión? Tenemos en primer lugar la disputa por el Cerro La Sal. Ellos se peleaban por este cerro.
porque para los indios era sagrado y para los franciscanos no era un buen terreno que ellos podían apoderarse para el uso de la orden religiosa o para el beneficio de la corona española. Tenemos también el rechazo de los indígenas a evangelizarse. No, ellos no estaban de acuerdo con la evangelización, ellos querían continuar con sus creencias antiguas. Y también la creación de las reducciones, como te dije, porque ellos no querían ser sacados de sus tierras para ser llevados a otro lugar. La esperanza mesiánica, ¿no? O la esperanza divina de poder regresar al Tahuantinsuyo va a ser otro de los anhelos que van a motivar a esta rebelión. ¿Cómo se van a, en este caso, a desarrollar esta rebelión? Van a aplicar una estrategia denominada guerra de guerrillas. ¿En qué consiste la guerra de guerrillas? La estrategia era de ataques sorpresivos, aprovechando la geografía de la selva. Recordemos de que la selva tiene abundante vegetación, entonces era fácil poder esconderse y atacar sorpresivamente a los españoles. Se va a establecer su cuartel en el Gran Pajonal, que era esa área, ¿no?, de la Merced, donde ellos van a atacar. Los españoles se dice que construyeron un fuerte para responder a los indígenas. Este fuerte era conocido como el Fuerte Quimirí. Batalla de Quimirí. Durante la rebelión de Juan Santos Atahualpa se van a desarrollar dos batallas. Batalla de Quimirí en 1743 y la batalla de Monobamba en 1750. Batalla de Quimirí. Fue destruido el fuerte español de Pedro Milla, que era el español que dirigía, ¿no?, este fortín. ¿Por quién fue derrotado? Por los indígenas dirigidos por Juan Santos Atahualpa. Dice que los indígenas van a adueñarse del valle de Chanchamayo. ¿Sí? Se adueñan de ese lugar y van a esperar otro ataque para seguir defendiendo e ir ganando nuestro territorio poco a poco. Monobamba. Los españoles van a ser dirigidos por José de Lamas. Fueron replegados por los indígenas amazónicos. ¿Quién era José de Lamas? ¿Se acuerda? Era un historiador. Era un español que va a dirigir estas tropas, ¿sí? Pero lamentablemente no va a ser atacado por los indígenas. ¿Con qué técnica? ¿Te acuerdas? Exacto, con la técnica guerra de guerrillas. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver el fin de la rebelión. Luego de 10 años, los franciscanos van a reanudar sus labores colonizadoras. ¿Hasta cuándo se va a atacar? Hacia el año de 1756, que también fue la última vez que todos vieron a Juan Santos Atahualpa. Posteriormente, ¿no?, aproximadamente, a ver si decimos 56 hasta el año 66, van a empezar a reanudar nuevamente las misiones franciscanas, es decir, empiezan a tratar de evangelizar y colonizar. Hasta que a partir ya del año de 1809 a 1813 se empiezan a fundar las primeras ciudades amazónicas que ya creían en la religión católica, ¿no?, evangelizadas por franciscanos. Fue la única rebelión sin ser derrotada, la única rebelión que logró vencer. Juan Santos Atahualpa simplemente va a desaparecer un día, por eso se habla de su muerte en el anonimato. Algunos dicen que sí era un mesías y que logró irse con los incas, y otros dicen, ¿no?, de que simplemente va a fallecer y como ya no tenían un líder, ahí va a quedar, ¿no?, este alzamiento. Rebelión de Túpac Amaru II. ¿Qué sabemos sobre Túpac Amaru II? Este personaje es muy conocido, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Se habla acerca de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II va a tener una rebelión que va a durar entre los años de 1780 a 1781. Su nombre real era José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿sí? Este va a ser descendiente del último inca de Vilcabamba, llamado Túpac Amaru I. Como era descendiente de Túpac Amaru I, entonces era un indio noble. Este indio noble, si decimos que es descendiente del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, entonces volvemos a reafirmar nuestra teoría. Son indios nobles, y si son indios nobles, tanto Juan Santos Atahualpa como Túpac Amaru II, entonces decimos de que debido al conocimiento que tienen, estaban en la capacidad de poder dirigir una insurgencia en contra del virreinato. Recuerda que cualquier persona no lo podía hacer. 1, carecía de influencia. 2, no tenía el conocimiento suficiente y podía ser engañado. 3, contaba con el respaldo económico.
para poder dirigir esta empresa, ¿no?, restauradora. Ahora, sabemos de que él va a estudiar en el Colegio San Francisco de Borja del Cusco, por lo mismo que era un indio noble. Pero a diferencia de Juan Santos Atahualpa, él sí va a gobernar estas reducciones, asumiendo el cargo de cacique. Él va a lograr hacer cacique de Tungazuca, Surinama y Pampamarca, es decir, va a ser autoridad en 3 pueblos. Adicionalmente a ello, él va a ser arriero. Debido a ello se le conocía como el cacique arriero, porque él tenía a su cargo o a su propiedad 350 mulas. Pero ¿para qué me sirve la mula? Ok, yo te lo diré. Las mulas eran utilizadas como animales de carga y ahí transportaban ¿qué cosa? Mercancías. Ahora no existe Siva Cargo, Tepsa Cargo, ¿no? Y todas esas empresas que hacen delivery, ¿no?, de encomiendas. Ok, en esa época no existía. Entonces, ¿quién se encargaba de comerciar o transportar mercadería? Túpac Amaru II a través de sus 350 mulas. Él dirigía todo el transporte de mercancías en toda la zona sur, es decir, Cusco, Arequipa y Alto Perú, lo que hoy vendría a ser Puno y Bolivia. Entonces, él se encargaba de todo el comercio en esta región, por lo tanto era un hombre muy importante, económicamente hablando. Adicionalmente a ello, él tenía a su propiedad cocales, es decir, territorios dedicados al cultivo de la coca. Y sabemos de que la coca también era importante, ¿no?, porque era parte del consumo de las actividades de estos indígenas. A su vez, también tenía como propiedad vetas de minas, ¿no?, de oro. Por lo tanto, era una persona muy acaudalada. Si nos damos cuenta también por su vestimenta, solía vestir como español, a diferencia de Juan Santos Atahualpa, que vestía como indígena. Recuerda que todo cacique tenía derecho a vestir como español, a tener sirvientes, propiedades y manejar también un carruaje. ¿Sí? Ok, ahora, características de esta rebelión. Su rebelión fue multirracial, es decir, participaron diferentes grupos raciales o grupos étnicos. Vamos a tener a los criollos, porque van a haber criollos que no van a estar contentos, ¿sí?, con el sistema que se estaba dando durante la época de la rebelión de Túpac Amaru II. Entonces, ¿qué más sabemos? De que van a participar los mestizos. ¿Y por qué los mestizos? Porque también ellos estaban en contra, ya que por ser descendientes de indios, las nuevas reformas borbónicas querían que ellos también paguen impuestos por tener sangre indígena. Los indios, obviamente, porque pagaban impuestos, los negros, ¿no?, porque eran una clase oprimida, y las castas, porque como eran impuros, también se veían perjudicados. Su principal colaboradora va a ser su esposa Micaela Bastidas, a la cual tenemos en la imagen dentro de esta diapositiva. ¿Por qué? Micaela Bastidas va a ser su mano derecha. Ella va a contraer nupcias con Túpac Amaru II a la edad de los 14 años. Va a ser la encargada de conseguir provisiones y dirigir a las tropas. Ella es la que aconseja a Túpac Amaru a dónde atacar y qué atacar. Ella dirige la captura del corregidor Arriaga. Por eso es un ejemplo de mujer de lucha, de una mujer empoderada. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué justamente decimos que es multirracial? Porque ahí tiene que ver Micaela Bastidas. Micaela Bastidas descendía de zambos. ¿Quién era el zambo? ¿Te acuerdas? La mezcla del indio con el negro. Y ella descendía de zambos, por lo tanto, debido a la afinidad o parentesco que ella tiene con los zambos, es que los negros y las castas, las mezclas, se van a unir a la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Va a ser la única mujer importante dentro de esta rebelión? No. Vamos a tener también, en este caso, a una cacique. Porque recuerda que las mujeres, si eran hijas de nobles, también podían estudiar dentro de esta escuela de indios para volverse cacique. Un ejemplo vamos a tener a nuestra cacique de Acos. Va a llamarse Tomás Atito Condemaita. Y Tomás Atito Condemaita va a ser la mejor amiga y también una de las fieles, ¿no?, caciques que va a pelear junto a Túpac Amaru II. Todo el pueblo de Acos, del Cusco, va a apoyar a Túpac Amaru II.
¿Cuáles fueron las causas centrales de esta rebelión? Nos dice la creación del virreinato de Río de la Plata. ¿Por qué? Porque cuando se crea el virreinato de Río de la Plata, justamente se va a separar Charcas, que era o no, en este caso, una provincia económicamente muy productiva, ya dentro de lo que viene a ser el Alto Perú, incluido también Puno del Bajo Perú, afectando el comercio no de la región, es decir, rompe con la parte comercial que manejaba Túpac Amaru II. ¿Ya? También vamos a tener las reformas fiscales, que dice que van a elevar el alcabala de un 4% a un 6%, es decir, se aumenta el impuesto por los bienes y aumentó también el monto del tributo. Dice, se intentó incluir en el pago de tributos a los mestizos y otras castas. Por eso te decía, ¿no? ¿Por qué el mestizo pelea? Porque como el mestizo es un cruce de español con indio, entonces, como era descendiente de indios, ahora las reformas borbónicas lo incluían a para que pueda contribuir. Se van a crear aduanas internas. ¿Qué eran las aduanas? Eran las zonas donde se aplicaba el almojarifazgo, ¿no? Un impuesto aduanero. Pero ahora las aduanas ya no es por salir y entrar al virreinato, sino por salir e ingresar de una provincia a otra. A eso le llamábamos aduanas interiores. Y ahora, cada que yo me trasladara o trasladara mis bienes de una ciudad a otra, yo tenía que pagar aduanas internas. Entonces, esto también va a ser incómodo y perjudicial de materia económica para Túpac Amaru II. Dicen las deplorables condiciones de trabajo en los obrajes. ¿Qué eran los obrajes? Talleres textiles. ¿Y qué decimos? No, que en las minas también igualito. Cada vez explotaban más al indio. Dice, costándole la vida a miles de indígenas. Entonces, esa también va a ser otra de las causas principales para que se desarrolle esta rebelión.